Bueno, José Manuel Rojo Edwards no figura en la lista parlamentaria de Chile Vamos. El actual diputado aseguró que va a mantener en pie su campaña a senador por la Araucanía, pero como independiente. Además, ha acusado cuchillazos por parte de la oposición. ¿A qué se refiere con estos dichos? ¿Quiénes serían responsables de esta baja? Vamos a analizar con el parlamentario que nos acompaña justamente aquí en el estudio. Diputado, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Carla. Bien, ya es un hecho que usted va como independiente por la Araucanía. Así es. No va a ser un eventual parlamentario de Chile Vamos. Mire, yo confirmo mi candidatura a todo evento. Tengo 2.600 personas que firmaron, que se dieron la molestia de ir a una notaría, firmar y apoyar mi candidatura independiente, a quienes les agradezco de corazón por ese apoyo, y por lo tanto voy a ser candidato a senador. Ahora, todo lo que yo hice este tiempo fue trabajar por la unidad, es decir, vamos juntos, los buenos candidatos, hagamos una buena lista para asegurar ganar la máxima cantidad de escaños. Pero lo que pasa muchas veces en las decisiones de los partidos políticos es que no tienen en vista el bien superior o el bien del país, sino que los intereses propiamente tal de los partidos o de facciones de partidos. Y ahora, eso es un poco lo que hace más difícil las negociaciones parlamentarias. Ahora, aquí hay dos formas de mirarlo. Sí. Que esos intereses sean beneficiar a los amigos, como usted en algún momento dijo, o que esos intereses sean seguir a las encuestas. Y en general, por lo que uno ha visto, lo que hacen los partidos es finalmente quedarse con las encuestas. Usted dice que usted es una carta ganadora en la Araucanía. ¿Por qué entonces no tuvo el respaldo? Usted estaba buscando un cupo por la UDI. Carla, lo que pasa es que sí, se siguen muchas veces las encuestas. Yo quiero decirte que yo soy el único diputado de derecha desde el año 89 que ha duplicado su votación en su reelección, y lo hice con el fenómeno Bachelet en contra de la elección pasada. Entonces, es bastante difícil no decir que en términos por lo menos electorales tengo cierta potencia electoral que me hace buen candidato. Eso no significa que el resto no sea buen candidato. Son buenos candidatos, todos son buenos candidatos, pero la idea es juntarlos todos. Lo que pasa es que muchas veces los partidos dicen, el candidato que se ve afectado por la incorporación de un nuevo buen candidato dice, no quiero que entre porque eso merma mis posibilidades de ser electo. ¿Qué es lo que pasó con Alberto Mayor en el Frente Amplio, Carla? Que era un buen candidato que afectaba los intereses de otro buen candidato, en este caso que era Jackson. Entonces, el Frente Amplio, ¿qué es lo que dijo? En vez de invitarlo, dijo, no, tú te tienes que quedar fuera y no puedes ir a ningún distrito. Bueno, y al final tuvieron que recular y lo hicieron competir en desigualdad de condiciones, porque van un grupo de candidatos por una parte, ya él lo ponen solo. Es una situación similar, pero yo quiero decir que a eso hoy día me favorece, porque yo soy 100% independiente, mi lealtad es exclusivamente a la región y a la gente, y no tengo una lealtad hacia los partidos políticos por haberles hecho, entre comillas, el favor de sacar a un buen candidato fuera de la lista parlamentaria. ¿A quién amenazaba usted? Porque usted buscaba un cupo por la UDI. A la gente le puede parecer llamativo, porque usted hasta hace poco era de Renovación Nacional. Sin embargo, quería ir por la tienda gremialista. Lo que pasa es que yo soy piñerista 100%. Y lo que yo quiero es apoyar al gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, yo cualquier alternativa dentro de Chile Vamos era una buena alternativa. Lo que pasa es que la UDI no tiene buenos candidatos. El día de hoy no tiene buenos candidatos. Son buenas personas y todo, pero no son electoralmente fuertes. Entonces lo más lógico era esa. Pero la verdad es que yo estaba abierto. Pero lo importante ahora es que yo soy candidato independiente y mi lealtad es con la gente 100% como siempre lo ha sido. Y puedo demostrar, a diferencia de otros candidatos, mi compromiso con la región. Porque lo que hoy día está pasando en las candidaturas al Senado de la Araucanía es que hay personas, hay algunos candidatos, en que no es claro qué es lo que van a hacer el día después de la elección, porque perfectamente podrían ser electos e irse al otro día fuera de la región y nunca más acordarse, porque la Araucanía para ellos es una especie de plan B y no es lo que generalmente han trabajado en el último tiempo. Creo que esa es una de las fortalezas que tiene mi candidatura, además de que creo que hay muchos candidatos que llevan 30 años en el Congreso y la gente quiere renovación. Esa combinación me parece que es muy potente. Algunos ven esto como del afuerino en la candidatura de Felipe Kast, en la candidatura de Gustavo Asbun. ¿Usted ve que ahí se produce ese problema de, en el fondo, venir desde afuera a una región muy complicada como la Araucanía, sin conocer mucho la realidad, a disputar un cupo? Mira, ellos son muy buenos candidatos y tienen todo el derecho a ser candidatos por la región que quieran, en particular la Araucanía. Pero es evidente que no tienen un compromiso con la región, o la gente puede pensar que no lo van a tener una vez electo, porque ambos vienen de otros lugares y van a tener que demostrar ese compromiso. Yo creo que eso les va a ser difícil. Y por eso creo que una candidatura como la mía es muy potente, porque
en el fondo combina dos cosas que son muy importantes. La seguridad de un compromiso para la gente de la región de la Araucanía, pero a la vez renovación en la política y que no sean personas que están desde el 89 en el Congreso los que sigan apernados en el Senado o en la Cámara de Diputados. Entonces creo que esa combinación es la que creo yo que me hace un candidato más potente, además, por cierto, del trabajo que tengo en la región en los últimos años. ¿Quiénes son los de los cuchillazos? Lo que pasa es que fíjate cómo ocurrió esto, Carla. Hay unión en Chile Vamos, sí, hay unión en Chile Vamos, pero hay unión bajo el liderazgo del presidente Piñera. No que termina bajo definiendo. Que termina definiendo, no bajo la negociación de los partidos. Los partidos negociaron durante meses y meses y meses y meses. Y de los 20 y tantos distritos, hubo 7 que después de 6 meses no pudieron ponerse de acuerdo y tuvieron que pedirle al presidente que arbitrara. Eso lo vimos todos. Sí. Entonces, y quedó un distrito que fue el distrito de Chillán, en más de una semana, con el plazo encima, y no se pudieron poner de acuerdo sino hasta las 11:15 de la noche, siendo las 11:59, justo antes que se cerrara. Entonces, la verdad es que los partidos políticos no hicieron las cosas fáciles. Fue el liderazgo del presidente Piñera que logró la unidad y el orden del... Ahora, el presidente Piñera actuó respecto a los cupos de los partidos, no en cuanto a los nombres que iban a utilizar a los cupos de los partidos. Es decir, el presidente Piñera no le podía abrir a usted un cupo por Chile Vamos en la Araucanía. Es que no le corresponde. No, pero por eso, usted dice entonces Sebastián Piñera hizo lo que podía hacer y aquí no hay con él un reparo, pero sí tiene un reparo usted con los presidentes de los partidos, en este caso con la UDI, me imagino. O sea, en general con el sistema de decisiones. El presidente, donde estuvo el presidente Piñera hubo unidad, hubo orden, hubo liderazgo. Pero en la asignación de los cupos es responsabilidad de los partidos. Entonces yo no puedo darle una responsabilidad al presidente Piñera cuando lo que hizo él estuvo bien hecho, fue un liderazgo claro, se demoró un día, le pasaron el palo, digamos, lo tuvo un día, dijo una solución, una buena solución y se acabó. Los partidos no hacen eso. Pero al final del día eso favorece, Carla, mi postulación, porque no voy a tener dificultades en representar bien a la región, incluso cuando se contraste el interés de un posible gobierno o de un partido político con la región. Déjeme darle un ejemplo. Fíjese lo que ocurrió en la nueva mayoría con la elección de los intendentes, que estuvo trabada durante mucho tiempo y no vamos a tener elección de intendentes. Pese a que se está tratando de impulsar, ¿eh? Por cierto, pero el gobierno de la presidenta Bachelet, dado que no había acuerdo entre la izquierda y la centroizquierda, la democracia cristiana, digamos, simplemente retiró el proyecto y va a haber elección porque muchos tuvieron que votar en contra a petición del gobierno en circunstancias que querían votar a favor. Entonces, la lealtad al partido y al gobierno fue mayor a la lealtad a la región. Y la independencia me da la posibilidad, en casos como ese, de votar en conciencia y en los intereses de la región. Y eso me parece que es una fortaleza de una candidatura independiente al Senado por la región de la Araucanía. Ahora, de cualquier manera, usted está del lado de Chile Vamos, aunque si usted llegara a ganar va a ser un escaño menos para Chile Vamos, pensando que usted va a figurar como independiente. El resultado final de esto va a ser el siguiente, a mi juicio. Chile Vamos va a bajar de 3 senadores a 2 senadores, pero el presidente Piñera va a tener 3 senadores. Los 2 de Chile Vamos, más nuestra candidatura que está apoyada por 2.600 personas que firmaron ante notaría. El presidente Piñera va a tener la misma cantidad de apoyo dentro de la región para respecto a su gobierno, pero los partidos políticos van a tener menos apoyo, no le quepa ninguna duda. Ahora, ¿usted no queda como una especie de díscolo dentro de Chile Vamos, pensando en que ya se había ido de RN, pensando en que ahora ha tenido estos problemas con la UDI, que no acoge esta aspiración suya de llegar al Parlamento? ¿No puede, a lo mejor, de llegar al Parlamento ahora como senador por la Araucanía, no puede esto generar un conflicto permanente con el que ha sido su bloque Por político? supuesto, y por eso yo tuve una preocupación especial durante los últimos meses, Carla. Es decir, públicamente, que yo estaba por la unidad, que hice todos los esfuerzos por estar en conjunto y finalmente la decisión no fue mía. Si yo hubiese ido por fuera a Matacaballo en la primera, es distinto a todo lo que hice y me preocupé de dejarlo bien registrado incluso en los medios de comunicación para que quede claro. Esta candidatura es por la unidad, es por apoyar al gobierno del presidente Piñera, pero llega un momento en que los partidos políticos no definen el interés nacional y eso es algo que es lamentable, pero es así. Y no lo digo de Chile Vamos, lo digo en general de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que entender que el interés de una facción del partido o el partido en sí no es el interés nacional. Fíjate que en la negociación parlamentaria había muchas veces partidos que preferían que el sector ganara, en vez de, en una elección, por ejemplo, de 7 diputados, ganara 3 y no 4, en la medida que fueran de ellos. Entonces, afectando el interés del sector,
por los intereses propios del partido. Eso no puede ser. ¿Hasta cuándo con ese tipo de cosas? Y por eso que creo que al final la fortaleza va a ser la independencia, es una fortaleza dentro de la región. Y ojo, no soy el único candidato independiente en la región. Hay un candidato diputado muy fuerte que también va a ser independiente en la región. Van a haber 2 independientes en la región. Bien, nos vamos a quedar pendientes a finalmente qué es lo que se elige, pero quisiera hablar un poco del estado de lo que está ocurriendo en la Araucanía. Sí. Tuvimos durante el fin de semana estos 18 camiones, transportes quemados en un atentado que ha sido calificado como terrorista, incluso por el propio gobierno. Sin embargo, se han deslizado críticas. Se ha dicho que aquí se pudo ser más preventivo, que de alguna manera las autoridades han fallado en esta materia, que ha sido la crítica transversal, digamos, durante todo el gobierno desde la oposición. ¿Cómo analiza el estado actual de la Araucanía y cuáles van a ser los desafíos para Sebastián Piñera en caso de que él ganara efectivamente la próxima elección? Usted que va a ser leal a él, pero me imagino también exigente. Por supuesto. Porque ya pasamos por un gobierno de Sebastián Piñera y la Araucanía no se pacificó. Mira, primero el tema de los camiones. Es evidente que esta quema de 18 camiones, o 19, ya no me acuerdo. 18 camiones, fue para influir en el juicio de los Luxinger Macay. Esto ocurre, y esto es importante que la gente lo sepa, muy cerca de Temuco, muy cerca. Y entre Temuco y el aeropuerto, en una localidad que se llama Pichiquepe, que queda al lado. Entonces, esto era algo que se pudo haber evitado. Eran camiones que el gobierno estaba avisado de que había esa cantidad de camiones, porque todo el mundo lo sabe, porque es un lugar gigantesco que hay con esa cantidad de camiones. Por lo tanto, es un atentado que se pudo haber evitado de todas maneras. Perdón, ¿se pudo haber evitado cómo? Porque aquí se ha dicho eso, que había los antecedentes, que se conocía que este lugar existía, que además era un volumen de camiones súper grande, y lo vimos en las imágenes del atentado con el fuego en un vasto escenario, digamos, en un terreno súper extenso. ¿Qué debería haber hecho el gobierno de antemano? Mira, ¿por qué se le carga la mano al gobierno? O si no, ¿a quién? ¿Quién falla? Mira, cuando el gobierno permanentemente dice que estos atentados son todos hechos aislados, que no hay delitos terroristas, que son hechos comunes, que no tienen ninguna relación con el juicio de Luxinger Macay, que el hecho que se hayan quemado 200 camiones durante este gobierno son todos hechos fortuitos, la señal que envía la autoridad a los terroristas es una señal de debilidad completa. Fíjese que hoy día se está discutiendo la posibilidad de incorporar, y de la justicia también, porque fíjese que encontraron un arma que había sido usada en 5 o 6 atentados en la región de la Araucanía. La pesquisaron en la zona de Arauco. Esa misma arma, FAMAE, se utilizó en el asesinato de los Luxinger Macay. Lo utilizó el grupo Huaychán Auca Mapu. Y resulta que hoy día hay toda una polémica si se puede utilizar eso como prueba o no en el juicio. Claro, porque la justicia pone tantos problemas al uso de pruebas. Obliga, por ejemplo, en este caso a los querellantes Luxinger Macay a sumarse a la querella de la Fiscalía. Con lo tanto, tienen que dejar fuera todas las pruebas que tienen en su propia querella, porque, no sé, finalmente lo logran. Y finalmente entonces tenemos un sistema en general del gobierno, pero también de la justicia, que hace imposible que se utilicen todas las pruebas que tenemos para llevar a esta gente presa. Entonces, acá lo que tiene que haber primero que todo es una voluntad. Diputado, pero usted me habla de las señales y me dice, aquí al decir que son hechos aislados o fortuitos da una mala señal, pero al mismo tiempo el gobierno, después de que este atentado se produce y en otros varios antes, se querella o invoca de alguna manera la ley antiterrorista y también... algunos son críticos y dicen que justamente al hacer eso se pone un estándar de prueba tan alto que pasa lo que usted está diciendo, que después es súper difícil comprobar el delito. No. Entonces, al final, esto es como el huevo o la gallina. ¿Qué es primero? ¿O cuál es la mala señal? Porque ahí también uno podría decir el gobierno está tratando de dar una señal de mano dura respecto de atentados que han sido realmente graves en la zona. Mira, esto es un problema más complejo, pero evidentemente las señales de la autoridad son muy importantes. Pero para desmenuzarlo completo, tiene que haber un trato especial con el pueblo mapuche por lo que ha ocurrido y un trato especial con la región de la Araucanía. Entonces, para juntarlo con lo que tiene que hacer, a mi juicio, el próximo gobierno del presidente Piñera, es hacer una ley Araucanía que sea capaz de reactivar la región, pero reactivarla de varias maneras. Primero, reactivarla en lo público, con mayor inversión pública, pero también privada. Porque resulta que una de las cosas que hay en la región es un gran retraso en lo que ha sido postergación total. Viene de hecho una información en el Mercurio referente a eso hoy día. Viene mucha información. Fíjate que prácticamente la totalidad de las familias que no tienen agua potable en Chile están en la región de la Araucanía. Los peores caminos de Chile están en la región. Las mayores tasas de desempleo están en la región. La verdad es que tenemos todos esos indicadores. Entonces tenemos que hacer una ley de Araucanía que eche a andar a la región. Pero tampoco podemos olvidarnos de las víctimas de la violencia. La ley de Araucanía que propone la presidenta Bachelet no tiene un fondo de reparación para las víctimas. Fíjese que solamente el costo de los camiones que quemaron hace unos días atrás es de 4.000 millones de pesos.
El gobierno está proponiendo que en total, para todos los casos, haya una reparación de 3.000 millones de pesos. ¿Usted Bueno, cree pero que ahí habrá seguros comprometidos, me imagino que se hagan cargo también. Sí, en ese caso particular. No sé si le corresponde no lo sé, al pero Estado devolver esos camiones, si es que hay seguros, digamos. A un Arzoindo Bascur, que ha recibido 100 atentados, que tiene que dormir con chaleco antibala, que tiene, o un Juan de Dios Fuentes, que tiene que dormir con su casa amurallada con puros sacos de arenas porque le llegan balazos. O sea, francamente, ¿de qué estamos hablando? Hay 1000 carabineros que están permanentemente de tiempo completo cuidando a personas para que no las baleen. Ahora, eso no es Chile. Yo considerando que lo que usted dice respecto del desarrollo de la Araucanía, porque todos los estudios, todos los gráficos que podamos ver muestran que efectivamente en esta zona tenemos más desempleo, tenemos más pobreza, tenemos menos progreso, y se debe hacer todas esas mejoras y también reparar a las víctimas, etcétera. Me pregunto si eso logra poner fin al conflicto. Aquí lo que tenemos es un problema de violencia que se manifiesta de distintas maneras con estos atentados y que tienen que ver con una deuda y con una tensión histórica del Estado de Chile que no se resolvería con ninguna de las medidas que hasta ahora me has esbozado, que no la resolvió el gobierno de Sebastián Piñera anteriormente, ni este, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. ¿Cómo se resuelve eso? La deuda, por ejemplo, con el pueblo mapuche, cómo conciliamos también derechos de esos pueblos originarios con la gente que ha adquirido derechos que fueron entregados de una manera bien cuestionable, por decirlo así. Sí. Lo que pasa es que no me permitió terminar. Ya. Yo creo que está Vamos primero el tema de allá. desarrollo, por cierto, para echar a andar. Hoy día acaba de echarse abajo a través de quiebras el 25% de todo el empleo de la industria manufacturera de Malleco. ¿Cómo vamos a hacer para esos 1000 personas que se quedan sin empleo? Eso hay que echarlo a andar. Eso es una cosa. Después, reparación para las víctimas. Evidente, hay que darle una salida a las víctimas. Pero también tiene que haber una componente política al pueblo mapuche. Y lo voy a explicar por qué, Carla. Porque hay mucha gente que no entiende esto. Fíjese que un mapuche a igual nivel de estudio y mismo trabajo gana mucho menos que un hombre o una mujer que no es mapuche. Si usted ve el nivel de alfabetización o si usted ve el nivel de educación del pueblo mapuche, es mucho menor. Todo indicador que usted quiera, si usted ve la cantidad de familias que no tienen agua potable, usted va a ver que la mayoría, no la mayoría, o sea, la mayoría, un gran porcentaje, son mapuche. Entonces, hay una discriminación evidente, al menos en los resultados. Entonces, tiene que haber un trato especial porque como pueblo están siendo discriminados por la sociedad. No estoy culpando a nadie de esto, pero eso es una realidad. Eso, más la historia, significa que tiene que haber una tercera pata de esta mesa, muy fuerte, que sea una negociación política. Por eso es que es muy importante, por ejemplo, aprobar el Consejo de Pueblos Originarios, porque una de las cosas que nos pasa es que el pueblo mapuche no tiene representante propiamente tal. No se estructura como un Estado, no se estructura como una jerarquización, son muchos grupos distintos. Entonces tú hablas con 2 grupos y te dicen A y hablas con el grupo 3, no están alineados. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? En vez de hacer las cosas bien, va y en todas estas consultas invita a los mapuches que son amigos de ellos y le dicen lo que ellos quieren escuchar. Entonces va al otro gobierno e invita a los mapuches que son amigos de ellos. Entonces lo que hay que hacer primero es ver de qué manera, cuál es la voz del pueblo para que haya una negociación política de esta materia. Pero eso no puede significar mano blanda a los terroristas. Los terroristas tienen que estar en la cárcel y tiene que haber un acuerdo social. Y por eso es que es muy grave cuando la intendenta llega a las 3 de la mañana o a las 4, no me acuerdo a qué hora exactamente, a la quema de 18 camiones y dice esto es un hecho puntual y es violencia rural. No, señora intendenta, es terrorismo. Llámelo como corresponde y tenemos que meterlos presos. Y es muy grave también cuando la justicia desecha pruebas para que garantizan que estos tipos, por ejemplo, los que potenciales asesinos de la familia Lucinger Macay, ellos desechan pruebas, entonces las pruebas que llegan al juicio final son tan bajas que empiezan con esto que el estándar de pruebas es tan alto y que no se puede garantizar de que los tipos estaban porque fueron georreferenciados por un satélite y no 3 como tendría que ser para una localización exacta. Entonces, se dan muchas cosas a la vez. Tiene que haber un acuerdo social que incluya la justicia, que incluya al gobierno, que incluya a la sociedad, de que los violentistas no tienen otro lugar que la cárcel. Y si quieren conversar con los violentistas de la CAM o de Huelcán, Auca, Mapu, como muchos quieren hacerlo, lo hacen, pero ellos en la cárcel. Bien, pues, diputado Edwards, nos vamos a quedar pendientes. A ver, primero, si es que usted se convierte en senador por la Araucanía y segundo, si es que Sebastián Piñera llegara a ganar, a ver si es que efectivamente se logra dar una solución, aunque el gobierno ha trabajado también en esta materia. Me imagino que ahí habrá que llegar a algún tipo de acuerdo y de solución más estructural. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Carla, y le confirmo mi candidatura al Senado, 100% independiente y 100% Araucanía. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Nos vemos.